Yo tengo uno, pero no sé si sería... No, digo, es que lo leemos, si no lo dejamos para la clase práctica. Claro, ya lo veo. claro, lo estábamos comentando, porque el Sein, el Hegel, el ser, que lo identifica con la nada, porque ser... Claro, lo identifica, bueno, no, exactamente, o sea, eso es un tránsito, ¿no? Eso es una especie de refutación, sí, de hundimiento ya de la primera, sí, primera posición, sí, ¿no? para hacerse bueno, como ser, como infinitivo, para mí significa precisamente la posibilidad de ser, la posibilidad de todo, no de nada. Claro, pero es que el porque problema, yo identificaba si existe la acción o si es posible la acción de dormir, quiere decir que habrá durmiendo. Solo si ponemos dormir. Completamente de acuerdo. Lo único que pasa es que durmientes es una cosa que se contrapone a no durmientes, que se contrapone a despiertos, ¿no? Bueno. Mientras que ente no se contrapone a nada. Ese es el problema, ¿eh? Sí, a no ser. O sea, a nada. Bueno. Claro, sí. O sea, es decir, que vamos a ver. El problema es el siguiente, si se dice eso de precisamente es la posibilidad de todo, no excluye nada. Bueno, pero es que el problema de fondo en todo este negocio es que no excluir nada es no ser tampoco nada. Porque ser, como quedaba claro por lo que se acaba de decir, ser es precisamente el verbo que introduce predicados, ¿no? ¿Está claro? O sea, es tal, es cual, etcétera, ¿no? Es precisamente el verbo que introduce predicados. Por lo tanto, por una parte, bueno, es el que significa ser, ¿no? Es el que significa ser, pero por otra parte, precisamente es no introducir predicado alguno, el dejarlo simplemente en ser, ¿no? ¿Me explico? Y por lo tanto es no ser, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es no ser, ¿no? Ese es el problema. Sí, justamente ahí es digamos, el meollo de la cuestión está en la contradicción que ahí se produce. O sea, se acaba de decir, es que eso es todo, ¿no? Es que eso es todo. Bueno, pero es que el fondo de la cuestión es que referirse a todo es exactamente como no referirse a nada. Porque no dejar nada fuera es no dejar tampoco nada. No referirse a nada en particular, pero... A nada en particular, de acuerdo, luego a todo, ¿vale? Claro. Luego a todo. Pero es que el problema es que todo es lo mismo que nada. Todo es lo mismo que nada porque cualquier algo es una determinación. Es esto y no aquello. Es esto y no aquello. Luego todo equivale a decir nada. Es decir, algo solamente es algo porque tiene un contrapuesto, ¿no? Luego, todo es nada. Este es el problema. Esto es lo que estamos, tocando, empezando a tocar, esto es con lo que nos estamos encontrando, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso se decía, bueno, por eso se decía de entrada, parece que la mejor manera de referirse a uno todo es simplemente quedarse con la boca abierta, ¿no? ¿Entendido? Quedarse con la boca abierta, puesto que es simplemente quedarse con la boca abierta, puesto que cualquier cosa que sea efectuar alguna designación, pues ya es delimitar, y entonces ya no es todo. ¿De acuerdo? ¿Con eso que estamos diciendo? Pues que precisamente todo, de verdad todo equivale a nada, ¿no? De verdad todo equivale a nada. ¿Está claro? Porque equivale bueno, ni siquiera a nada, sino a quedarse con la boca abierta, ¿no? A no decir nada, ¿no? ¿Está claro? Equivale a no decir nada, ¿no? ¿Entendido? Porque todo lo que sea decir algo ya es delimitar, ¿no? Y dije, bueno, no es el único recurso posible ese juego con la palabra ser, ¿no? No es el único recurso posible, pero es un recurso para expresar esto. O sea, precisamente esa dualidad de situaciones que se acaba de expresar con a propósito de la palabra ser. Es decir, que efectivamente, como se ha dicho, ser significa
significa, bueno, ser algo, efectivamente, pero al mismo tiempo ser por sí solo no excluye nada, ¿no? Falta que venga un predicado, ¿no? Detrás de esto, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, entonces, efectivamente, el propio... O sea, Hegel juega para expresar esto, juega para expresar esto de que de entrada la manera de referirse a todo es quedarse con la boca abierta, digamos. Pero claro, como no puede pintar allí un señor con la boca abierta porque Hegel no era pintor, sino que escribía, ¿no? ¿De acuerdo? Pues entonces tiene que emplear alguna palabra que encierre en sí misma esta paradoja, ¿no? ¿Está claro? Alguna palabra que encierre en sí misma esta paradoja. Y la palabra que se le ocurre que encierra en sí misma esta paradoja es precisamente la palabra ser. Justamente por eso que se acaba de decir, porque es todo y es todo justamente porque no es nada, ¿no? ¿De acuerdo? Es todo justamente porque no es nada. El mero es deja todas las posibilidades abiertas, ¿de acuerdo? Deja todas las posibilidades abiertas. ¿Pero por qué deja todas las posibilidades abiertas? Porque mientras no le pongas un predicado no es absolutamente nada. ¿De acuerdo? No es absolutamente nada. ¿Está claro? Entonces ese comienzo es efectivamente lo mismo que eso que yo describía también diciéndolo de quedarse con la boca abierta, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? O sea, ¿cómo lo expresa? Pues mediante esa fórmula, ¿no? Mediante esa fórmula, mediante eso de algo, un recurso que llama la atención sobre el hecho de que la palabra más universal que hay, es decir, la palabra que siempre ya estamos empleando, que es la palabra ser, ¿no? Puesto que siempre estamos emitiendo sujetos y predicados y la conexión entre sujetos y predicados siempre se puede expresar con el verbo ser, ¿no? ¿De acuerdo? Esa palabra más común, precisamente por ser la más común, no significa nada. No significa nada precisamente porque lo significa todo. ¿De acuerdo? Precisamente porque lo significa todo. ¿Está claro? Porque significar algo ya es delimitar y entonces ya no es todo. ¿Entendido? Entonces ya no es todo. Este es el fondo de la cuestión. Cualquier presencia, cualquier tener lugar, cualquier ser, ya es delimitación, ya es contraposición a otra cosa. Cualquier ser. ¿Qué se contrapone aquí a cualquier ser? Pues el ser que no es ninguno en particular. El ser que no es ninguno en particular. Y eso es lo que significa con nada, ¿no? Con nada. Por eso el juego aquel de Sein y Dasein, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, es decir, Dasein es una palabra que también significa tener lugar, incluso que significa más específicamente eso, lo que llamábamos tener lugar, y al mismo tiempo significa efectivamente tener alguna localización. Tener alguna localización, decía, no necesariamente en el espacio también, pero también puede ser en el tiempo, simplemente en un espacio lógico. Tener alguna localización, por todo esto y no aquello. En cierta manera es simplemente un refuerzo a la propia palabra ser, ¿no? De hecho se emplea con el significado de simplemente tener lugar, haberlo, ¿no? Pero ese refuerzo que se añade ahí a la palabra ser, ese da, que decíamos que significa algo así como ahí, bueno, algo así como ahí, significando alguna localización, no alguna determinada, porque ahí puede ser en cualquier parte, ¿no? ¿De acuerdo? Depende, digamos, hacia dónde enfoquemos, ¿no? Pero alguna localización. Entonces, el que para reforzar la palabra ser en ese sentido se le añada un adverbio que lo que significa es localización en general, por lo tanto, delimitación, delimitación estar aquí y no allí, ser esto y no aquello, ¿no? ¿De acuerdo? Eso denota esa contradicción que ya hay dentro de la propia palabra ser, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que ser en sí mismo no es determinación alguna, falta el predicado, pero al mismo tiempo es la palabra que significa en general la determinación, ¿de acuerdo? Que significa en general la determinación. O sea, perdón, ser es nada y no es nada, es decir, ahí porque parece un poco que Hegel trate de eludir ahí esos principios aristotélicos. O sea, ser es nada, porque siendo todo es nada, pero no podría haber transcurso entre nada y todo si no fueran también opuestos, o si fueran cosas. Es decir, que entre nada y todo no podría haber un transcurso,
eso. Quieres decir entre ser y nada, ¿eh? No, perdón, sí, entre ser y nada, ¿no? Nada, o sea, por eso decíamos que de ser, por una parte, de ser se sigue de sein, se sigue Dasein, sí. De ser se sigue determinación, digamos, o sea, implica determinación, Ser en sí mismo es la pura indeterminación, ¿no? Pero al mismo tiempo implica determinación, porque implica determinación, puesto que la palabra ser es la palabra que introduce predicados y por tanto exige que haya detrás un predicado y que no haya cualquiera, ¿de acuerdo? Que algo es, a fin de cuentas, quiere decir que algo tiene una ubicación, tiene unos predicados, tiene una ubicación, digamos, lógica, ¿no? Bueno, entonces, ese tránsito Sein, Dasein, digamos, ¿no? Ese tránsito, decíamos, Hegel lo expone con más detalle, digamos, y diciendo eso de ser es nada, y ser nada, ser contrapuesto a nada, nada contrapuesto a ser, ya es la primera y elemental noción de un vuelco, ¿no? De un vuelco, ¿no? Bueno, o sea, por eso es lo que hacía ahora Beade, que se suele traducir por devenir, pero cuidado, es devenir en el sentido de devenir algo, ¿no? O sea, esto se convierte en aquello, ¿no? ¿De acuerdo? No el devenir, eso como una cosa que viene de antes y sigue después, ¿no? Por eso he dicho el vuelco, para evitar esa confusión, ¿no? ¿Entendido? Bueno, entonces, vamos a ver, claro, la cuestión es que efectivamente, como tú dices, tiene que haber un tránsito para que realmente algo se esté moviendo. Es decir, si el fondo de la cuestión, y a lo que tardamos en acostumbrarnos, es a que ahora, por así decir, los conceptos se mueven, ¿no? Porque resulta que los conceptos, si son verdaderos, encierran una contradicción interna, ¿no? ¿De acuerdo? Está claro. Ahora los conceptos, ya lo hemos explicado insistentemente, ¿no? Ahora los conceptos, si son verdaderos y si no son abstracciones, recordemos aquello, ¿no? Si no están recortados para que no se contradigan, entonces encierran una contradicción interna, ¿de acuerdo? Decíamos, la mota de polvo no encierra contradicción interna porque hemos hecho la operación de aislar la mota de polvo frente a aquello de lo cual, sin embargo, no puede existir aisladamente, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, ahora, si no hay una operación de este tipo, una abstracción, si el concepto es verdaderamente un concepto que se toma con todas las consecuencias, entonces se contradice y por lo tanto los conceptos se mueven. Los conceptos se mueven. Y por lo tanto, eso quiere decir ser nada, no es simplemente identificar lógicamente ser con nada, de forma que donde pones ser puedes poner nada y donde pones nada puedes poner ser. Está claro, no es como en clase de lógica. ¿De acuerdo? Aunque esto se llama lógica, Hegel le llama lógica, evidentemente. Pero bueno, pues evidentemente en los departamentos de lógica, si entra algo de este tipo, lo echan a patadas, ¿no? Bien, entonces, entonces vamos a ver, o sea, se llama lógica, pero o sea, no es simplemente lo que llamamos lógica en la actualidad, ¿no? Normalmente. Entonces, vamos a ver, eso de ser es al mismo tiempo no ser, ¿de acuerdo? Que es lo que pasó por aquí. Ser tal. Hegel hace notar que es al mismo tiempo no ser, evidentemente no es una identificación, por eso yo rechacé la palabra identificación al comienzo, ¿no? No es una identificación, es simplemente que todo concepto que es verdadero encierra en sí mismo una contradicción, ¿no? Encierra en sí mismo una contradicción y por lo tanto provoca su propio estallido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ese estallido es el que presenciamos, en el comienzo de todo, o sea, digamos, el primer estallido de ese tipo, que claro, para ser el primero tiene que partir de digamos, lo más inmediato y lo más indeterminado posible, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene que partir del puro abrir la boca, del puro quedarse con la boca abierta, ¿no? El primer estallido que contemplamos es precisamente ese estallido, el primer estallido que contemplamos es precisamente eso de que efectivamente quedarse con la boca abierta es no intentar añadir nada, ¿no? Porque cualquier cosa que intentásemos añadir, entonces ya no estaríamos hablando del uno todo, entonces simplemente es. Y entonces el estallido, ¿cuál es ahí el estallido? Pues simplemente decir, oiga, pero es que eso equivale a nada, ¿de acuerdo? Ese es el estallido. ¿Está claro? Es decir, cualquier concepto, si es de verdad, o sea, si está tomado con todas las consecuencias, sin abstracciones, sin recortes hechos precisamente para evitar
la contradicción, cualquier concepto, si es verdad, si está tomado con todas las consecuencias, ¿no? Si está tomado fenomenológicamente, evidentemente, encuentra dentro de sí mismo su propia contradicción. Por lo tanto, revienta, ¿no? Por lo tanto, revienta, ¿no? El primer reventón de este tipo que presenciamos es el de la entrada misma, ¿no? El de la entrada misma. Digo, la entrada tiene que ser simplemente quedarse con la boca abierta, decíamos, simplemente es, y no podemos añadir nada, ¿no? Porque si añadiésemos algo, ya no sería el uno todo, sino que habríamos contrapuesto una cosa a otra, ¿no? Entonces, simplemente es. ¿Cuál es ahí el estallido? Pues precisamente eso que se acaba de poner de manifiesto, que eso equivale a nada, porque equivale a no tener determinación alguna, ¿no? Equivale a no tener determinación alguna. Equivale a no tener determinación alguna, bueno, y efectivamente ahí sí que estamos en una contradicción, por supuesto, sí que estamos en una contradicción, porque es verdad que la propia palabra ser exige determinación, ¿no? ¿De acuerdo? Exige determinación, puesto que ser es la partícula, digamos, que introduce, no es otra cosa que la sustantivación de la partícula que introduce predicados, ¿no? ¿De acuerdo? Es la partícula mediante la cual se introduce un predicado referido a un sujeto, ¿no? Y por lo tanto, pues exige uno u otro predicado, ¿no? Por lo tanto, exige determinación, ¿no? ¿De acuerdo? Exige determinación y, sin embargo, es ello mismo la indeterminación misma, porque simplemente es lo de quedarse con la boca abierta, ¿no? No se puede añadir nada más, ¿no? ¿De acuerdo? Pero eso exige determinación, por eso ser de ser pasa a Dasein, ¿no? Dasein es lo mismo, Dasein es lo mismo, es lo mismo que Sein, solo que subrayando esa dimensión de ubicación, de determinación, de tener una localización, ¿no? ¿De acuerdo? Pasamos de lo uno a lo otro, y ese pasar de lo uno a lo otro, digamos, se detalla internamente, o sea, se explica con más detalle, haciendo eso de ser es nada, ¿no? Ser, si queréis simplemente ser guión nada o ser flecha nada, para no meter ahí un es, que a lo mejor alguno lo despista, ¿no? ¿De acuerdo? Está claro, es decir, que lo que pasa es que en principio la gramática no está hecha para la filosofía, está claro, está hecha para otro tipo de discursos, ¿no? Entonces tenemos que decirlo de esta manera, ser es nada, ¿no? Pero a lo mejor a alguno eso lo despista porque ahí hay un es, ¿no? ¿De acuerdo? Pero eso es un problema muy viejo, ¿no? De que la gramática, el lenguaje, no está hecho para la filosofía, ¿no? Siempre se ha dicho aquello de que, bueno, o sea, digamos, hay más de una manera históricamente de sobrellevar este problema, de que el lenguaje es para hablar de cosas, no de en qué consiste ser cosa, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, es para hablar de válidos, no de en qué consiste la validez, ¿no? ¿Entendido? O sea, en principio se dicen cosas, no se dice el decir mismo. ¿Me explico? La filosofía es algo así como la pretensión de decir el decir mismo, ¿no? ¿Entendido? No de decir válidos, de decir cosas válidas, sino de decir en qué consiste la validez, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso, efectivamente, la filosofía siempre tiene problemas, porque siempre tiene problemas con el manejo del decir, con el manejo del lenguaje, ¿no? Con el manejo de la gramática, ¿no? Incluso esto, pues, se ha sobrellevado a lo largo de la historia de maneras diferentes. De maneras diferentes, bueno, porque a veces ha habido alguno lo bastante artista como para poder llevarlo de otra manera, pero la manera normal es que efectivamente el filósofo se pelea con la gramática, ¿no? ¿De acuerdo? Se pelea no quiere decir que la ignora, simplemente que se pelea de manera constante, ¿no? Entonces aquí tenemos ese problema, claro, que decimos ser por todo eso que hemos dicho, es nada, ¿no? Claro, para eso, debido a la gramática que empleamos, tenemos que poner ahí un es a continuación, ¿no? Ser es nada, ¿no? Que ahí solamente nos sirve como útil gramatical para conectar lo que va adelante con lo que va detrás. Pero que, bueno, efectivamente, pues, en cierto modo es inadecuado, En cierto modo es inadecuado, es que pinta ahí, podríamos escribir simplemente ser, nada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Entendido? O ser guión, nada, o ser flecha, nada, ¿no? ¿De acuerdo? Simplemente eso. Ese es que hay ahí, bueno, mira, es porque si no, no nos lo admitirían en la imprenta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? ¿Está claro?
Está claro, ¿no? O sea, no es que ahí haya que tomar en serio especialmente. Ese es que hay ahí de entrada es simplemente porque tenemos el lenguaje que tenemos, ¿no? ¿De acuerdo? También se puede simplemente poner ser, dos puntos, nada, ¿no? Mejor que ser igual a, ¿eh? Mejor que ser igual a, porque el igual a sugeriría eso que de entrada se dijo de la identificación. Y no es identificación, claro, porque ahí sí que hay un paso, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí sí que hay un paso, ¿eh? ¿Está claro? Por lo tanto, no es simplemente identificación, ¿eh? No es que lo uno equivalga a lo otro, sea sustituible por lo otro en cualquier expresión. Es simplemente que lo uno, por así decir, lo uno precisamente porque es un concepto verdadero, aunque absolutamente inicial, verdadero aunque absolutamente inicial, precisamente porque es un concepto verdadero y no como lo de la mota de polvo, ¿no? Precisamente por eso, pues, estalla en su contrario, ¿no? ¿De acuerdo? Es contradictorio, ¿no? Pero es contradictorio, ¿no? Por tanto, no es que sea igual a nada, ¿no? Sería por ese puntos suspensivos, nada, ¿no? ¿De acuerdo? O así, ¿no? ¿Entendido? Bien, entonces vamos a ver. Bueno, con esto nos hemos situado ya en lo que tenemos todavía que, o sea, en el punto de partida de lo que tenemos todavía que recorrer, ¿no? Y bien, aquí hay, por mi parte, determinadas decisiones estratégicas acerca de hasta dónde llegar en unas cosas para poder decir alguna palabra de otras, ¿no? Aunque sea un poco, ¿no? Y en esas decisiones estratégicas naturalmente puedo equivocarme, sobre todo, no, o sea, puedo equivocarme y además suelo equivocarme, es decir, pues sobre todo cuando llegamos al final y tenemos problemas de tiempo, ¿no? Pero no se puede hablar más que de lo que se puede hablar, pues siempre te equivocas un poco, ¿no? O sea, nunca calculas el tiempo bien, aparte de que eso no sea precisamente mi fuerte, ¿no? Lo de calcular el tiempo que me va a llevar a explicar las cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Lo último que decía en la clase de ayer, bueno, quiero decir que este tránsito de ser, nada, luego vuelco, ¿no? Luego vuelco de lo uno a lo otro, y entonces aquí ya tenemos un algo, su negación y la negación de su negación, ¿no? O sea, esto nos sirve por tanto como ejemplo ya de la estructura del sistema que habíamos formulado con anterioridad, ¿no? ¿De acuerdo? Incluso casi diríamos que es el único ejemplo posible, puesto que precisamente porque es el comienzo y que por lo tanto para situarse en ese punto no hace falta un proceso anterior, ¿no? Por eso es el único ejemplo pues, que se puede poner de entrada, ¿no? Incluso, digamos, es algo más que un ejemplo, porque, por supuesto, Hegel lo que no hace es poner delante como cuestión de eso que se llama método, ¿no? Eso de la negación y la negación de la negación, y eso de la Eugen y todo eso, y luego ponerse a hacerlo, ¿no? Sino que, evidentemente, lo hace, es decir, de entrada, ¿cómo le llamamos al uno todo? Pues decimos simplemente es, y esto equivale a decir nada, etcétera, etcétera, ¿no? Lo hace y la observación esa de que se produce la negación y la negación de la negación, la observación esa de que cada concepto estalla, ¿no? Pues es una observación, digamos, a posteriori, ¿no? Una vez visto que así ocurre, ¿no? ¿Está claro? Por eso no es el método, eso del método dialéctico que se dice por ahí a veces, bueno, sí, se puede decir así siempre que por método se entienda no el método como algo que luego se aplica a un contenido, ¿no? O sea, método como distinto de contenido, no eso, ¿de acuerdo? Sino que método, ahí, si es correcta esa expresión, método dialéctico, ahí es que método significa sencillamente la marcha, ¿de acuerdo? Es decir, no una serie de preceptos previos sobre cómo hay que actuar, ¿no? ¿De acuerdo? Sino simplemente el cómo de hecho tiene lugar la marcha. El modo de caminar, ¿no? El modo de caminar. Cosa que efectivamente se corresponde con el significado de la palabra griega métodos, que es lo que aparece. ¿De acuerdo? O sea, el modo de caminar, ¿no? O sea, no unos preceptos previos
que luego se aplican a unos contenidos u otros, que es lo que todo el mundo entiende por método de entrada, ¿no? No es eso, ¿no? No es eso, sino que simplemente ¿cómo está marchando esto? Pues observamos que está marchando así, ¿no? Observamos que está marchando así. Bien. Entonces, decíamos, bueno, que eso nos puede servir de ejemplo no solamente en lo de negación y negación de la negación, sino incluso el llegar a la negación de la negación significa situarse en un nuevo concepto, en una nueva posición, y esa nueva posición puede ser a su vez negación respecto de la primera y tener luego una negación de la negación, porque decíamos ser, nada, vuelco, entonces ya estamos en Dasein, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya estamos en Dasein, ¿no? Pero Dasein es precisamente la negación de la indeterminación de ser, y eso a su vez tendrá luego una negación, ¿no? Por eso utilizábamos dos dimensiones, ¿no? Una que era poner Sein, Dasein, y luego nos seguimos hasta lo que venga después, ¿no? ¿De acuerdo? Y otra que era dentro de Sein poner nada y vuelco, ¿no? ¿De acuerdo? Nada y vuelco, ¿no? Esta dimensión vertical que teníamos aquí era, digamos, el paso, era a su vez el paso de Sein a Dasein, ¿no? Era a su vez el paso de Sein a Dasein, ¿no? Será la explicación de la contradicción que hay dentro de Sein, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, lo que decía es que no solamente en el comienzo tiene que no haber nada, por lo tanto el comienzo tiene que ser eso, esa vaciedad, ¿no? Tiene que ser esa vaciedad, sino que además decíamos, el proceso entero no puede dejar nada fuera. Si dejase algo fuera, entonces ya no sería el proceso de presencia del uno todo, ¿no? No puede quedar fuera nada que sea un verdadero concepto, ¿no? ¿De acuerdo? No puede quedar nada que sea un verdadero concepto. Queda fuera cada mota de polvo, pero precisamente porque ya hemos visto que la mota de polvo no es en verdad la mota de polvo, ¿no? Que eso es una abstracción, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no puede quedar nada fuera, como no puede quedar nada fuera del proceso, sino que en ese proceso tiene que surgir todo, no puede haber nada fuera del proceso mismo, pues tampoco puede quedar nada al final, tampoco puede quedar ninguna conclusión ni ningún resto, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, el contenido es el proceso mismo, y por lo tanto el final, aquello que decíamos, ¿y a qué conclusión se ha llegado, no? El final se identificará con el principio, ¿no? Claro, volverá a ser el puro vacío. Incluso esto tendrá que ocurrir, por así decir, de manera hasta cierto punto reiterada. Ya lo hemos visto porque primero pusimos Sein, Dasein, ¿no? Primero pusimos Sein, Dasein, y dijimos Dasein es la negación. Bueno, casi estaba resistiéndome a escribirlo otra vez, ¿no? Casi, o sea, primero poníamos Sein, Dasein, y decíamos, bueno, esto ya ha sido de suyo una contradicción interna, y por lo tanto aquí habrá a su vez una negación de la negación en la que no entramos porque faltan muchas páginas por medio para llegar a ella, ¿no? ¿De acuerdo? Pero a su vez decíamos, si este mismo tránsito de Sein a Dasein, si queremos explicarlo con más detalle, pues nos da lugar a su vez internamente a otro círculo, a otra negación y negación de la negación, ¿no? Que era aquello de nada y vuelco, ¿no? ¿De acuerdo? Nada y vuelco. Y este vuelco es lo mismo que Dasein, ¿no? ¿De acuerdo? He tomado, digamos, como determinación en positivo, es Dasein, ¿no? Puesto que el vuelco es ya tener alguna determinación, es ya de una situación a otra situación, ¿no? Por tanto, contrapuestas expresiones, ¿no? Bien, entonces, vemos por lo tanto que, el círculo que haya, a su vez contiene círculos, ¿no? A su vez contiene círculos. Y, por otra parte, el círculo que se vaya a producir, pues seguramente se tendrá que multiplicar, seguramente se producirá más de una vez, Pensemos, por ejemplo,
pensemos, por ejemplo, que de entrada, siguiendo ese trayecto, pues efectivamente volvemos, en algún momento, volvemos a la pura indeterminación, en algún momento, ¿no? Volvemos a la pura indeterminación. Y por el medio, pues tendrá que haber aparecido de una manera u otra todo, ¿no? Por medio tendrá que haber aparecido de una manera u otra todo, ¿no? Entonces, ¿qué situación tenemos en ese momento? ¿Qué situación tenemos en ese momento? O sea, representémonos, imaginémonos, ¿no? Imaginémonos que hemos leído la tercera parte de la ciencia, la tercera parte de un tercio, de la ciencia de la lógica, que así sería lógico, de un tercio, porque yo ya me conozco el final de la novela, ¿no? Pero que hemos leído aproximadamente un tercio, o algo más, porque es un poco más larga esa parte, ¿no? De la ciencia de la lógica, ¿no? Y que efectivamente se ha producido ese efecto, ¿no? Que hay un encadenamiento de determinaciones, un encadenamiento de conceptos que pasa, digamos, por todo lo divino y lo humano, vamos a decirlo así, que pasa por todo lo divino y lo humano, aunque eso sí, solamente por todo aquello que representa el todo, no por la mota de polvo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero por todo lo divino y lo humano, ¿no? Pasa por todo eso, incluye muchas cosas, el conocimiento, el derecho, la ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, que pasa por todo lo divino y lo humano, ¿no? Y vuelve a ese punto inicial que es vacío, ¿no? Que es nada, ¿no? Entonces, supongamos que hemos leído algo más de la tercera parte de la ciencia de la lógica y que estamos en esa situación. Entonces, ¿ahí qué ha pasado? ¿Qué ha pasado entonces? Bueno, pues ha pasado que algo que además no es nada en sí mismo, pues ha producido todo lo demás, pero produciéndose en definitiva solo a sí mismo, reflexionando sobre sí mismo. O sea, algo en su propia autoafirmación, en su propia autorreferencia, volviendo en definitiva a sí mismo, ha generado todo lo demás. Eso es lo que ha pasado. Si real, eso es lo que ha pasado. Si realmente leemos, hemos leído hasta un poco más de la tercera parte, eso es lo que ha pasado. O sea, lo que se llama, de hecho, en el índice de materia, la lógica del ser, justamente porque empieza por ser y vuelve de nuevo a ser, ¿no? ¿De acuerdo? Y vuelve de nuevo a ser, ¿no? ¿Entendido? Pues lo que ha pasado es eso, que una posición que además no contiene nada en sí misma, es simplemente el comienzo de este proceso, ¿no? Resulta que ha producido todo lo divino y lo humano y finalmente se ha producido solamente a sí misma, ¿no? ¿De acuerdo? Se ha producido solamente a sí misma. Bueno, y esto nos recuerda a algo que conocemos. Esto nos recuerda a algo que conocemos, aquella disimetría, aquella relación disimétrica que veíamos en Fichte, interpretando de una determinada manera, que no era kantiana, pero interpretando de determinada manera, ¿no? Aquello que veíamos en Fichte de que, la propia autoafirmación, la propia autodeterminación, la propia autoafirmación, la propia autodeterminación, la propia autorreferencia, ponía o reconocía lo otro, lo que está enfrente, el objeto, digamos, pero precisamente como aquello que en definitiva ha de ser suprimido. Os acordáis un poco, ¿verdad? Os acordáis un poco. Aquello que nos permitía en Fichte decir, bueno, lo práctico kantiano en Fichte se transfigura en el sentido de que ahora lo único que en verdad decido es el hecho mismo de decidir, la pura autodeterminación, por tanto la pura autoafirmación, ¿no? Esto quiere decir que estoy más allá y por encima de todo posible fin que pudiera plantearme en un momento determinado. Pero todo posible fin quiere decir a la vez todo posible fin quiere decir a la vez todo posible algo, todo lo que sea posible en términos absolutos, todo posible objeto de conocimiento, puesto que habíamos dicho que es posible objeto de determinación práctica todo aquello que es posible objeto de conocimiento y todo aquello que no es suyo absolutamente imposible, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa autoafirmación, esa autoposición fichteana, esa autoafirmación, esa autoposición,
es al mismo tiempo la posición de todo lo demás como aquello que puede ser dominado, como aquello que puede ser suprimido en su independencia, ¿no? O sea, de ahí íbamos a parar en su día a aquello del postulado de calculabilidad, ¿no? O sea, aquello de que, puesto que decíamos autoposición, libertad, autodeterminación, pero eso quiere decir cualquier fin que yo me plantee es un fin que yo me planteo y que también podría no plantearme, y es un fin, por tanto, más allá del cual estoy, ¿no? Por lo tanto, es algo que es fin mío en la medida en que, o sea, porque yo lo quiero y solo en la medida en que yo lo quiero y solo mientras yo lo quiero, ¿no? Entonces eso quiere decir que todo fin es algo controlable, superable, suprimible, ¿no? ¿De acuerdo? Pero todo fin quiere decir toda posible situación dada, por tanto, también todo posible objeto de conocimiento, decimos, ¿no? Por tanto, ahí se pone efectivamente todo lo demás. Se pone efectivamente todo lo demás, pero solo para suprimirlo en su independencia, para declararlo suprimible, para declararlo dominable, calculable, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, se pone todo, pero en definitiva lo único que se pone es la propia autodeterminación, el propio yo, digamos, ¿no? Por tanto, ahí es una, digamos, autoposición en la cual resulta puesto todo lo demás. Resulta puesto todo lo divino y lo humano, como decía antes, ¿no? Todo lo divino y lo humano, pero en definitiva lo único que es puesto es el propio oponente, ¿no? ¿De acuerdo? Lo único que es puesto es el propio oponente, ¿no? Ahí hay una relación disimétrica. Por eso luego venía la crítica de Schelling a esta disimetría, ¿os acordáis? ¿No? A esta disimetría. O sea, no, usted no ha superado el dualismo, porque por el contrario afirma de una manera tajante la diferencia de papeles de los dos términos, ¿no? ¿De acuerdo? Esa disimetría, algo que pone todo, pero en definitiva poniéndose solo a sí mismo. Bueno, pues esto lo hemos encontrado ahora de nuevo, Esto lo hemos encontrado ahora de nuevo, vamos, no lo hemos encontrado, lo habríamos encontrado una vez que leyésemos aproximadamente algo más de la tercera parte de la ciencia de la lógica, Por lo tanto, si os ponéis a leer, pensad que cuando lleguéis a algo más de la tercera parte os encontraréis en esta situación, ¿no? De acuerdo, de haber reconocido algo que en efecto ha puesto todo lo divino y lo humano, pero que en definitiva solo se ha puesto en sí mismo, ¿no? Por tanto, la disimetría ponente puesto, ¿no? La disimetría ponente puesto, Lo puesto es a la vez suprimido, porque en definitiva el ponente lo que pone es a sí mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, se conecta efectivamente con el significado de la propia palabra yo, ¿no? Que lo que significa es, no significa yo fulano de tal, que rubio o moreno o algo así, sino que lo que significa es meramente la autoposición, ¿no? De mi condición de rubio, moreno o algo así puedo librarme, pero eso es un suprimible más, ¿no? ¿De acuerdo? Es un suprimible más, ¿no? ¿Entendido? Por lo tanto, la palabra yo lo único que significa es la mera autoposición, sin más, ¿no? La mera autoposición. Bueno, pero bien, independientemente de la palabra yo, en este caso, precisamente en la ciencia de la lógica, en Hegel no aparece la palabra yo, pero sí esta disimetría, en el momento en que llegamos a la conclusión, en el momento en que después de haber dado ya una vuelta a todo, llegamos a la conclusión de que algo ha puesto todo lo divino en lo humano, pero en definitiva poniéndose solamente a sí mismo, ¿no? Entonces ahí hay una disimetría entre el ponente y lo opuesto. O sea, en ese momento, fijaros bien, en ese momento de la lógica, digamos, todo, eso que he llamado hace un momento todo lo divino y lo humano, ¿no? Todo aparece como puesto por algo o alguien que está detrás, ¿no? ¿De acuerdo? Aparece como puesto por algo o alguien que está detrás. Todo aparece como puesto por algo o alguien que está detrás y que en definitiva solo se pone a sí mismo, nada más. ¿De acuerdo? En definitiva solo se pone a sí mismo. En definitiva solo se pone a sí mismo. Por tanto, ahí hay una disimetría ponente puesto, que tiene un nombre que se generará también a lo largo de la exposición de Hegel, ¿no? Pero, bueno, tiene un nombre que no sé si decirlo, bueno, sí lo voy a decir, pero no sé si decirlo porque no sé si va a crear todavía más confusión. Tiene un nombre que es... vamos a ver. Hemos dicho algo, todo lo divino y humano aparece como lo puesto por algo, o alguien que en definitiva solo se pone a sí mismo.
Por lo tanto, algo así como lo que verdaderamente hay, el fondo de la cuestión, queda detrás, ¿no? Queda detrás, lo que pone todo eso, y en definitiva solo se pone a sí mismo, porque hay una contraposición, una disimetría entre lo opuesto y lo oponente, ¿no? Entonces, lo opuesto pasa a ser considerado como el mero fenómeno, la mera apariencia, ¿no? Y lo que sería, lo que Hegel llama la esencia, bueno, lo que Hegel llama con otra palabra como Sein y Dasein, pero cuya traducción habitual es esencia, ¿no? Quedaría detrás, ¿no? Quedaría detrás. O sea, la palabra, bueno, a ver, sepa un poco de alemán, pues seguramente les dirá algo la palabra Wesen. Wesen también es un infinitivo. En origen también es un infinitivo, lo que pasa es que es un infinitivo de un verbo que casi no se emplea en la actualidad. ¿De acuerdo? También es un infinitivo, lo que pasa es que, y de un verbo que significa ser. Exacto, exacto. Pero se trata de diferenciar las dos situaciones, ¿de acuerdo? Se trata de diferenciar las dos situaciones. Wesen también es un infinitivo, ¿de acuerdo? También es un infinitivo. Un infinitivo, y además un infinitivo de un verbo que significa ser. Lo que pasa es que ese verbo es un verbo que casi no se usa. Lo usa, pues digamos, casi no se usa en alemán actual, o en alemán reciente, en alemán de la época de Hegel, incluso, ¿no? Casi no se usa ya. Lo usa, digamos, algún que otro poeta, ¿de acuerdo? Lo usa algún que otro poeta, lo usa algún que otro filósofo algo caprichoso, ¿no? O sea, conjuga ese verbo, que se puede conjugar y se entiende perfectamente. Lo que pasa es que suena muy raro, ¿no? Suena muy raro, suena hiperselecto, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es otro, pero sí significa, sí, significa ser. Naturalmente ese carácter de rareza léxica, pues le confiere además un carácter marcado, ¿de acuerdo? Y eso es lo que Hegel utiliza para hacer notar que en ese momento se ha llegado a un ser verdadero que estaría, por así decir, detrás de todo lo que en verdad se ha generado y de todo lo que en verdad se encuentra, que sería lo oponente frente al opuesto, ¿no? Lo oponente frente al opuesto. Bueno, resulta que es que la traducción convencional en otros contextos de la palabra Wesen es esencia, y por eso si encontráis una traducción no solo al castellano, sino a otras lenguas de la ciencia de la lógica, pues ahí pondrá la esencia, ¿no? Ahí pondrá la esencia. Bueno, Hegel juega un poco con esta connotación semántica que tiene la palabra Wesen, de la esencia, para decir efectivamente eso sería la esencia en contraposición a la apariencia, en contraposición a lo inmediato. Otra manera de llamarle a eso, y que en este caso ya hace referencia precisamente a esa estructura lógica de retorno sobre sí mismo, en el cual resulta puesto lo demás, es decir, se pone todo pero poniéndose solamente a sí mismo, es llamarle a eso la reflexión, a ese movimiento la reflexión. O sea, la reflexión quiere decir simplemente el retorno sobre sí mismo, la autoposición, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en este caso es la autoposición en la cual resulta puesto todo lo que resulta puesto. Y eso ya, repito, ya lo conocemos por Fichte, ¿no? Ya lo conocemos por Fichte. Es la autoposición en la cual resulta puesto todo lo que resulta puesto. Entonces, pone todo lo divino y lo humano, ¿no? Pero en definitiva solo se pone a sí mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la reflexión se contrapone a lo opuesto, a lo inmediato, a lo que hay, a lo que aparece positivamente en el proceso, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces hemos hecho ya un círculo, pero claro que no hemos terminado. El círculo tendrá que ser más grande, tendrá que ser otro círculo más grande que envuelva ese círculo, ¿no? Ese mismo círculo. Porque hemos hecho ya un círculo, pero de todos modos hemos llegado a una situación de unilateralidad. Ya lo había denunciado Schelling, ¿no? Hemos llegado a una situación de unilateralidad, de disimetría, de un papel frente a otro papel.
El papel de ponente frente al papel de puesto, que son diferentes porque quien se autopone, porque el ponente en definitiva solo se autopone él mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso a su vez encierra su contradicción. Encierra su contradicción. Contradicción que en parte había puesto de manifiesto ya Schelling, ¿no? Pero que claro, Schelling no la había puesto de manifiesto dentro de un proceso dialéctico global como Hegel, ¿no? Sino que simplemente la había puesto de manifiesto como una crítica a Fichte, ¿no? ¿De acuerdo? A saber, bueno, el que los términos de esa unilateralidad, los términos de esa unilateralidad, pues, vamos a ver, se intercambian los papeles. Se intercambian los papeles en el sentido siguiente. Si resulta que el ponente solo se pone a sí mismo y por lo tanto de alguna manera lo demás lo reduce o lo remite a sí mismo, o sea, como decíamos hace un rato recordando a Fichte, lo suprime, ¿no? ¿De acuerdo? Lo suprime, Si el ponente, lo oponente, no lo personalicemos, ¿no? Si lo oponente, precisamente porque es ponente y por tanto en definitiva solo se pone a sí mismo y por tanto en definitiva solo se afirma a sí mismo, lo puesto solo es como puesto por él o por ello, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto es a la vez suprimido, ¿no? Pero si el oponente suprime lo opuesto, pues se suprime también a sí mismo como oponente, ¿no? ¿De acuerdo? Se suprime también a sí mismo como oponente. Recordemos a aquel teólogo de la Edad Media tardía, que a lo mejor a alguno pues suena, ¿no? Aquel teólogo de la Edad Media tardía que habiéndoselas con las llamadas pruebas de la existencia de Dios, concretamente con aquello de las 5 vías de Tomás de Aquino, que por supuesto él pretende mantener, puesto que es un teólogo de la Edad Media tardía, pero se encuentra como un problema, que es que en relación con eso de esa presunta prueba de la existencia de Dios, bueno, Dios sería aquí el oponente, claro, y el mundo lo opuesto, ¿no? Salta a la vista, ¿no? Porque estamos en otro momento que no es Fichte, ¿no? Pero en todo caso sí que hay ahí la estructura ponente-puesto, ¿no? Y además, efectivamente, el ponente, en definitiva, solo se afirma a sí mismo y por eso lo opuesto es suprimible, o sea, contingente en términos medievales. ¿De acuerdo? Bueno, pues este teólogo que era muy listo, y cuyo nombre aquí no importa, aunque algunos a lo mejor lo conocéis, ¿no? Pues se encuentra con esas pruebas de la existencia de Dios y dice, vamos a ver, si usted me dice, y es una prueba clásica que seguro que os suena, que si usted me dice que precisamente porque los entes que conocemos son contingentes, es decir, son pero podrían no ser, ¿no? ¿De acuerdo? Que precisamente por eso hace falta un ser necesario, que digamos sostenga en el ser eso que de suyo es contingente, ¿no? ¿Me explico? Eso es muy someramente una de las clásicas pruebas de la existencia de Dios, ¿no? Bueno, pues lo que es contingente tiene que tener una causa de su existencia, puesto que no existe por su propia naturaleza, sino que también podría no existir. Entonces esa causa, a su vez, o es ya necesaria y entonces ya estamos en Dios, ¿no? O es ya necesaria y no contingente y entonces ya estamos en Dios, o es a su vez contingente y entonces requiere a su vez una causa, y así sucesivamente hasta que lleguemos a algo que no sea contingente sino necesario, ¿no? Pues suena esto un poco, ¿no? Bien, entonces, si usted me demuestra si usted me dice que es necesario, que hay un ser que es necesario porque hay cosas contingentes, y para que haya cosas contingentes, ya que esas cosas de suyo, o sea, no existen de suyo, puesto que por algo son contingentes, podrían por su propia naturaleza no existir. Usted me dice que por esto tiene que haber detrás algo necesario, entonces, vamos a ver, usted lo que me está diciendo es que eso es necesario para que haya cosas contingentes. Pero algo necesario para que haya cosas contingentes es a su vez algo contingente. ¿Está claro? Este problema se encuentra en ese teólogo, ¿no? Por supuesto que él lo dice para tratar de arreglarlo, intenta arreglarlo, pero aquí no estamos haciendo la historia de la filosofía medieval y por tanto no nos interesa cómo intenta arreglarlo. Lo que nos interesa es el problema. Y el problema sí que es el mismo que Hegel pone de manifiesto aquí,
y que de alguna manera formaba parte de la crítica de Schelling and Fichte, ¿no? Que, digamos, al desautorizar, al suprimir lo puesto, precisamente porque es puesto, se suprime también el ponente, ¿no? ¿De acuerdo? Al suprimir lo opuesto, se suprime también el ponente. Si es contingente lo opuesto, entonces es contingente el ponente, porque el ponente solamente hace falta para poner eso. Si no es necesario que eso sea puesto, entonces no es necesario el ponente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces no es necesario el ponente. Bien, entonces, algo así sucede aquí, en este momento de Hegel. O sea, esa disimetría que habíamos encontrado una vez pasado un tercio de la ciencia de la lógica, ¿no? Esa disimetría, digamos, es a su vez una contradicción, ¿no? O sea, todo el primer tomo, digamos, de la ciencia de la lógica, considerado en su conjunto, el primer tomo de aproximadamente 3, ¿no? Pero el primer tomo que sería el más gordo, ¿no? De la ciencia considerado en su conjunto, pues a su vez es un concepto que tiene su contradicción interna, ¿no? A su vez es un concepto que tiene su contradicción interna, porque es el concepto de algo que pone todo, poniéndose en definitiva solamente a sí mismo, por tanto el concepto de una disimetría ponente-puesto, el concepto de de un ponente y un puesto, por lo tanto, de un puesto que de suyo no sería, que sería solamente puesto en la oposición del ponente, ¿no? Pero bueno, es que si el ponente suprime lo opuesto, se suprime a sí mismo como ponente, ¿no? Cosa que además está muy en su regla, muy en la regla, o sea, cosa que además es muy lógica, es muy lógica que el que pone algo se suprima a sí mismo como ponente de ese algo, porque si lo pone es que lo pone como independiente, como distinto, como de suyo, si no, no lo pone, ¿no? ¿De acuerdo? Si no, no lo pone, Por lo tanto, no ya porque no solo porque al suprimir lo opuesto sobra el ponente, ¿no? O sea, no ya porque al negar la validez del opuesto sobra el ponente, sino además incluso porque poner, si es efectivamente poner, es ponerlo como independiente, como distinto, ¿no? Como independiente, como distinto, como algo que es de suyo, ¿vale? Si no, no es ponerlo, Si no, no lo pones, te lo quedas, ¿no? ¿De acuerdo? Te lo quedas, ¿no? ¿Entendido? Es como aquello de si la obra de arte es independiente del artista, ¿no? Si no es independiente, no la ha producido, se le ha quedado dentro, ¿no? ¿De acuerdo? Se le ha quedado dentro, ¿no? ¿Entendido? Bueno, por lo tanto, efectivamente, sí, poner, en el poner, pues sí, le es inherente eso de que el ponente se suprima, ¿no? ¿De acuerdo? Si tú realmente pones algo, es que tú desapareces, ¿no? ¿De acuerdo? Si no, no lo pones, porque no lo afirmas como independiente y distinto de ti, ¿no? ¿Está claro? ¿Entendido? Con lo cual resulta que de alguna manera se han invertido los papeles, porque ahora es lo opuesto, lo que pasa a ser válido, afirmante, y el ponente en cambio lo que pasa a ser contingente, ¿no? ¿De acuerdo? El ponente lo que pasa a ser contingente, etcétera. Se podría desarrollar mucho más esto. Pero no lo quiero hacer porque entonces nos alargaríamos demasiado y no nos quedaría nada para exponer lo que pudiéramos llamar el testamento de la filosofía moderna, ¿no? O sea, bien para exponer, o por lo menos resumir el testamento de la filosofía moderna. Por lo tanto, quiero cortar aquí solamente en el sentido de que solamente, quiero cortar aquí, haciendo la pausa, ¿no? Haciendo la pausa, o sea, quedaros en esto de que una vez que hayamos vuelto al punto de partida por primera vez, por así decirlo, que estemos de nuevo en el vacío, entonces lo que tenemos es todo lo divino, pero como producido por algo que está detrás, ¿no? Y que en definitiva solo se produce a sí mismo. Y entonces todo eso en su conjunto es una nueva contradicción, porque es la contradicción de la relación ponente-puesto. ¿De acuerdo? Si el ponente en definitiva solo se pone a sí mismo porque lo puesto es meramente en cuanto puesto por él, entonces sobra también como ponente, ¿no? Ya decíamos, si suprime lo puesto, se suprime a sí mismo como ponente, ¿no? Pero al mismo tiempo es que efectivamente es lógico que se suprima a sí mismo como ponente, puesto que, y efectivamente el suprimirse a sí mismo como ponente es inherente al poner algo, ¿no? Es inherente al poner algo, ¿no?
puesto que en efecto poner algo es ponerlo como válido en sí mismo, como ente, si no, no lo pones, te lo quedas dentro, ¿no? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, ponerlo como algo válido en sí mismo significa desaparecer tú como ponente, ¿no? ¿De acuerdo? Desaparecer tú como ponente, ¿no? El que verdaderamente hace algo, desaparece, ¿no? Desaparece, porque debe ser algo en cuestión, válido en sí mismo, ¿no? Incluso si lo queréis ver de otra manera, si hemos dicho que el ponente se suprime a sí mismo, o sea, se niega a sí mismo, el ponente, quiere decir el autoponente, esa autorreferencia, se niega a sí misma, bueno, pues esto quiere decir justamente que niega su condición de autorreferencia, y que niega su condición de autorreferencia quiere decir que ya no es él mismo, ¿no? Niega su propia identidad, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Bien, pasa que una vez que hemos llegado de nuevo a ser, ¿no? Una vez que hemos llegado de nuevo al vacío, entonces lo que tenemos es todo lo divino y lo humano como producido, como generado desde algo que no es más que no tiene ninguna determinación en sí mismo, que no es más lo que produce todo eso, pero que al mismo tiempo produciendo todo eso solo se produce a sí mismo, ¿no? Y esa situación en su conjunto, es decir, todo el tomo primero, por lo tanto, resulta ser a su vez una determinación contradictoria en los términos que acabo de esbozar, ¿no? Contradictoria, y como es una determinación contradictoria, pues también saltará, y además acabamos de ver en qué sentido salta. Acabamos de ver que digamos que los ponente y puesto se intercambian los papeles, ¿no? De acuerdo, que lo opuesto es lo ponente y lo ponente es lo opuesto, ¿no? Que se intercambian los papeles, por lo tanto, lo mismo da que es lo que pongas como ponente y que es lo que pongas como opuesto, pero eso quiere decir que se ha suprimido la diferencia ponente-puesto, puesto que la diferencia consistía precisamente en esa disimetría, ¿no? Se ha suprimido y por lo tanto, pues, digamos, la movida sigue, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso después del primer tomo viene un segundo y un tercero, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, la situación producida en el primer tomo, esa situación de disimetría ponente-puesto, esa situación es desarrollada en el segundo tomo, ¿no? Le estoy llamando tomos y no tienen por qué ser tomos en el sentido de biblioteca, ¿no? Pero, o sea, esa disimetría ponente-puesto que queda generada al final del primer tomo, se desarrolla en el segundo tomo, o sea, la lógica del Wesen, se llama, lo mismo que antes era la del Sein, ¿no? Ahora será la del Wesen, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el resultado de ese segundo tomo? Pues esto que acabo de resumir brevísimamente y en pocas palabras ahora, es decir, que el ponente es puesto y el puesto es ponente, ¿no? Que si el ponente suprime como en efecto suprime lo opuesto, se suprime a sí mismo, pero al mismo tiempo tiene en efecto que suprimirse a sí mismo para poner algo, porque ponerlo es ponerlo como independiente. En definitiva, que la propia disimetría ponente-puesto salta por los aires, ¿no? Se anula, digamos, la distinción de los dos papeles y por tanto la distinción de las dos, digamos, entidades, porque esas entidades no son más que los papeles que ahí representan, por lo tanto se anula esa distinción y se vuelve otra vez a algo que ya no es una dualidad, ya no es una disimetría, sino que vuelve a ser uno solo, y eso será el tercer tomo, ¿no? Bueno, no voy a entrar en más detalles sobre el primero, el segundo y el tercer tomo, ¿no? Para que me quede tiempo a decir lo poco que todavía quiero decir en este curso y que ya no tratará directamente de Hegel ni directamente de ningún idealista en particular. Pero entonces antes de seguir con eso hacemos la pausa.